Saludos, oyentes de Oberon. ¿Cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Monterrey? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense porque comenzamos. Ya. La soledad no me preocupaba tanto como pensé que lo haría. Soy divorciado y siempre supe que el día en que mi hijo se casara y se fuera de la casa iba a llegar, así que me preparé a mi manera. Seguí levantándome temprano, yendo al trabajo en el registro civil, preparando café fuerte por las mañanas y dejando la radio encendida solo para que hubiera algo ocupando el aire. La casa se sentía más grande, sí, pero también más ordenada, más quieta, como si hubiera entrado en una etapa distinta. Me llamo Fulgencio. Los primeros días después de la boda de Guillermo fueron así, silenciosos y mecánicos. Volvía del trabajo, cenaba algo sencillo y me sentaba un rato en la sala antes de irme a dormir. El cuarto de mi hijo quedó tal como él lo dejó. No lo cerré con llave ni lo convertí en bodega. Simplemente no entré. No fue una decisión consciente, sino una especie de respeto automático, como si ese espacio todavía no me perteneciera del todo. Por las noches empezaron a escucharse ruidos leves. Nada fuera de lo común en una casa vieja de Monterrey, con el calor empujando las paredes y el viento colándose por cualquier rendija. Crujidos, pequeños estallidos secos, el sonido del techo acomodándose. Todo eso lo conocía bien y no me despertaba del todo. Mi cabeza los acomodaba como siempre lo había hecho. Una madrugada, sin embargo, algo fue distinto. No fue un golpe ni un estallido, sino una voz baja, casi ahogada, que venía del fondo del pasillo. Me quedé quieto en la cama, tratando de entender si estaba despierto por completo. El sonido no era claro, pero tenía una cadencia que no encajaba con los ruidos de la casa. Venía del cuarto de mi hijo, de eso no tuve duda. La primera idea que me vino fue que Guillermo había regresado por algo que había olvidado. Pensarlo así me tranquilizó de inmediato, como si el cuerpo necesitara una explicación rápida para no tensarse. Me levanté y caminé hacia el pasillo con la seguridad de que lo iba a encontrar ahí, revisando cajas o buscando algún papel importante. A mitad del camino, la voz se apagó por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Al abrir la puerta del cuarto no encontré nada fuera de lugar. La cama seguía tendida, el armario cerrado y las cajas con juguetes de la infancia apiladas en la esquina, tal como las recordaba. No había señales de que alguien hubiera entrado. Me quedé unos segundos parado, observando con atención, esperando encontrar algo que justificara lo que había oído. En ese momento, no sentí miedo, sino una incomodidad difícil de explicar. La voz que escuché no se parecía a la de mi hijo. No tenía su tono ni su manera de arrastrar algunas palabras. Además, Guillermo estaba de viaje, eso lo sabía bien. Recordé el destino de la luna de miel y el mensaje que me había mandado días antes, y esa certeza volvió aún más extraño todo lo demás. Con el paso de los días empezaron a aparecer pequeñas cosas fuera de su sitio. Un carrito viejo de metal apareció sobre la cama, aunque yo recordaba haberlo guardado en una caja. Un muñeco de plástico que llevaba años intacto apareció con una pierna rota, como si alguien lo hubiera forzado. Entraba al cuarto durante el día buscando explicaciones simples, revisando cajas y estantes, diciéndome que tal vez yo mismo había movido algo sin notarlo. Nada terminaba de convencerme, pero tampoco había algo lo suficientemente absurdo como para entrar en pánico. Lo único que crecía, de forma constante, era la sensación de que alguien más estaba usando ese espacio sin hacerse ver. Con el paso de las madrugadas, la voz volvió a escucharse más de una vez. Ya no intentaba reconocer palabras, porque no las sabía. Eran sonidos cortados, respiraciones tensas, como si alguien estuviera forzando el aire en la garganta para no olvidar algo. Me despertaban sin sobresaltarme del todo, dejándome en ese punto incómodo entre el sueño y la vigilia, con el pecho apretado y la sensación de que no estaba solo en la casa. A esos murmullos se les sumaron los pasos. No eran carreras ni arrastres exagerados,
sino pisadas medidas, suaves, como de alguien caminando descalzo con cuidado de no hacer ruido. Siempre los escuchaba en el pasillo, cerca del cuarto de mi hijo, y siempre se detenían en cuanto encendía la luz o avanzaba unos pasos. El silencio que quedaba después no era tranquilizador, era una pausa tensa, como si algo se hubiera escondido. La casa dejó de sentirse como un lugar inerte. Empecé a notar que los ruidos aparecían a ciertas horas, casi siempre cuando ya estaba acostado y el barrio estaba en calma. La idea de que aquello supiera mis horarios se me metió en la cabeza sin que yo la invitara. Me encontraba midiendo mis propios movimientos, retrasando el momento de apagar la luz, como si eso pudiera cambiar algo. El sueño comenzó a repetirse con una claridad inquietante. En él aparecía un muchacho que yo no conocía, joven y delgado, vestido con ropa que parecía antigua, de otro tiempo, pero sin algo específico que pudiera ubicar. Estaba sentado en la cama del cuarto de Guillermo, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas, como alguien que espera instrucciones o permiso. Nunca lograba verle bien el rostro. El ángulo siempre lo dejaba en sombra o fuera de foco, pero la sensación que me transmitía era clara, una espera tensa, impaciente, cargada de una urgencia que no se resolvía. No hacía nada, no se movía, y aún así el ambiente del sueño se sentía pesado, denso, como si el aire costara más trabajo de respirar. Lo más perturbador no era el contenido del sueño, sino cómo se sentía al despertar. Abría los ojos con la impresión de haber dejado algo inconcluso, como si el sueño no hubiera terminado, solo se hubiera detenido a la fuerza. Durante unos segundos el cuarto real y el del sueño parecían superponerse, y me tomaba un momento largo reconocer dónde estaba. El cansancio empezó a notarse en el trabajo. Me equivoqué al llenar documentos. Olvidé revisar detalles que siempre cuidaba, y tuve que corregir cosas que antes hacía de memoria. Eso me incomodó más que los ruidos. Mi vida siempre había sido ordenada, y ver fallas en lo más básico me hizo sentir que algo se estaba desacomodando por dentro. Entrar al cuarto de mi hijo durante el día se volvió cada vez más difícil. No había una razón clara, solo una resistencia interna que me hacía quedarme en el pasillo. Me di cuenta de que evitaba mirar directamente la puerta, como si hacerlo fuera una forma de provocación. Cuando entraba, encontraba nuevos objetos dañados, juguetes viejos, piezas de la infancia de Guillermo, siempre lo antiguo, nunca nada reciente. Poco a poco se fue formando una idea que no quise aceptar de inmediato. Aquello que se manifestaba en ese cuarto no parecía interesado en el hombre en que mi hijo se había convertido. Todo apuntaba a algo detenido en otro tiempo, algo que pertenecía a esa habitación y que no había seguido adelante cuando la casa quedó vacía. Aquella madrugada se sentía distinta incluso antes de que algo ocurriera. El barrio estaba más callado de lo normal, sin perros ladrando ni motores lejanos, y ese silencio hacía que cualquier ruido resaltara de inmediato. Fue entonces cuando escuché un llanto contenido, apagado, como si alguien se esforzara por no dejarlo salir. El sonido no venía del pasillo ni de la sala, sino directamente del cuarto de mi hijo. Mi reacción fue levantarme sin pensar demasiado, con una mezcla de tensión y cansancio acumulado. El llanto no se detuvo cuando avancé, tampoco se apagó al encender la luz del corredor. Cada paso que daba lo hacía más claro, más cercano, y esa continuidad fue lo que más me inquietó, porque hasta entonces todo se detenía en cuanto yo me movía. Al abrir la puerta me encontré con una escena que no encajaba con nada que hubiera visto antes en esa casa. Las cajas estaban abiertas y volcadas, los juguetes esparcidos por el suelo, algunos rotos en pedazos pequeños. El colchón estaba fuera de la cama, inclinado contra la pared, como si alguien hubiera buscado debajo con desesperación. El aire del cuarto se sentía pesado, cargado, y el llanto ya no se escuchaba. La pared frente a la cama tenía una frase escrita con carbón, sacado de algún objeto viejo que no supe identificar en ese momento. Las palabras estaban ahí, torcidas, marcadas con fuerza desigual. Donde él está. La escritura parecía infantil en algunas letras, casi torpe,
y agresiva en otras, como si quien la hubiera hecho hubiera pasado de la duda al enojo sin control. No daba la impresión de ser algo recién escrito, pero tampoco parecía llevar años ahí. Frente a eso no sentí un miedo explosivo, sino una comprensión lenta y amarga. Aquello no estaba buscando a Guillermo como el hombre adulto que se había ido de la casa. No tenía sentido pensar en viajes ni en ausencias recientes. Lo que se manifestaba en ese cuarto buscaba algo que pertenecía a otro momento, a una etapa detenida en el tiempo, cuando ese espacio todavía estaba lleno de juegos y silencios compartidos. Me di cuenta de que siempre pensé el cuarto como el lugar de mi hijo, pero nunca como un espacio que pudiera haber sido compartido de otra forma. Algo había estado ahí, creciendo a la par, ocupando rincones invisibles, y cuando Guillermo se fue, no supo a dónde ir. No hubo una revelación clara ni una explicación completa, solo esa certeza incómoda de que algo había quedado atrás sin ser reconocido. Esa misma mañana cerré el cuarto y coloqué una cerradura extra. No lo hice con prisa ni con pánico, sino con una decisión fría, casi administrativa. Dejé de pasar por el corredor siempre que pude y organicé la casa para no tener que mirar esa puerta. Nunca volví a abrirla, ni siquiera para comprobar si todo seguía igual. Aún así, los sonidos no desaparecieron. Golpes suaves, llantos ahogados y empujones leves contra la madera siguieron escuchándose, especialmente cuando la casa quedaba en silencio. Con el tiempo, esos ruidos se mezclaron con mi rutina, igual que el calor constante de Monterrey o la radio encendida por las mañanas. Jamás hablé de esto con mi hijo ni le pregunté si recordaba algo más de ese cuarto. Preferí aceptar en silencio que no todo lo que crece junto se va cuando la casa queda vacía. La muerte de mi socio Jairo ocurrió de una forma tan absurda como definitiva. A pocas semanas de distancia, todavía me descubro repitiendo los mismos argumentos, como si al ordenarlos pudiera volverlos inofensivos. Iba a saltar en paracaídas por primera vez. Estaba emocionado. Había hablado durante meses de esa experiencia. El instructor tenía años de práctica. El equipo era certificado. El clima estaba a favor. Algo falló en la apertura y eso fue todo. Un riesgo calculado, un error humano, una fatalidad. Así lo entendí y así lo expliqué a todos, incluso a mí mismo. Lo único que no entraba en ese razonamiento era que, junto con su ausencia, me quedara algo que ninguna lógica consigue acomodar. Soy Raimundo y soy contador desde que terminé la universidad. Estoy casado con Feliciana, quien espera nuestro primer hijo después de muchos años de intentos y silencios compartidos. El despacho que fundamos Jairo y yo sigue funcionando sin sobresaltos. Clientes antiguos, cuentas al día, crecimiento constante. Monterrey no se detiene por tragedias personales. El calor seco sigue cayendo sobre el concreto. El tráfico se repite a las mismas horas. Los edificios modernos conviven con oficinas viejas que resisten el paso del tiempo. Todo afuera parece estable, medible, previsible. Mis días se sostienen en una rutina que siempre consideré una forma de orden. Salgo temprano, manejo por las mismas avenidas, saludo a las mismas personas, almuerzo casi siempre en los mismos restaurantes cercanos al despacho. Comida sencilla, mesas conocidas, rostros que ya nos sorprenden. Últimamente me siento más cansado, pero lo atribuí sin dificultad al trabajo acumulado y a la ansiedad que trae un hijo en camino. Las cuentas cambian, las prioridades se mueven, el cuerpo acusa recibo. Nada fuera de lo normal. El primer vacío apareció de manera tan común que casi pasó desapercibido. Salí a comer al mediodía como cualquier otro día. Cerré la puerta del despacho y bajé las escaleras pensando en los pendientes de la tarde. El siguiente recuerdo claro fue estar sentado frente a mi escritorio, con el reloj marcando las 3, los papeles acomodados y varios correos ya respondidos. No sentí mareo ni confusión inmediata, solo una breve extrañeza que resolví con explicaciones simples: distracción, memoria automática,
costumbre llevándome de un punto a otro sin que yo prestara atención. Esa tranquilidad duró poco. Los lapsos comenzaron a repetirse con una frecuencia incómoda. 2 horas perdidas una semana, 3 en otra ocasión. Momentos completos que no dejaban huella. Empecé a sentir una presión constante en el pecho, no de dolor, sino de vergüenza. Reconocer que algo no estaba bien implicaba aceptar una falla que no sabía nombrar. Feliciana empezó a notar retrasos, miradas que se quedaban suspendidas, respuestas dadas sin verdadera atención. Yo resté importancia, convencido de que exagerar solo traería problemas innecesarios. El ambiente cambió de forma casi imperceptible. Algunos clientes me observaban con cautela, como si dudaran antes de acercarse. Comentaban encuentros recientes, revisiones de documentos o charlas breves que para ellos habían sido normales y que para mí no existían. No había acusaciones ni reproches, solo una incomodidad difícil de explicar. La sensación que empezó a crecer en mí no era miedo, sino algo más inquietante, como si mi ausencia tuviera presencia propia. Al final de esas semanas, la necesidad de demostrarme que seguía siendo dueño de mis días se volvió urgente. Comencé a anotar horarios, salidas, llamadas, cualquier detalle que pudiera servir de ancla. Lo hice con la disciplina de siempre, convencido de que los números no mienten. Bastaron pocos días para notar que esas anotaciones no coincidían con lo que recordaba. Había bloques enteros del día registrados con precisión y, aún así, vacíos en mi memoria. Esa fue la primera fisura real. No un sobresalto ni una revelación, sino la certeza incómoda de que algo estaba ocurriendo fuera de mi percepción. Mientras más intentaba ordenar los hechos, más evidente se volvía que no todo lo que hacía me pertenecía. Y por primera vez, después de tantos años confiando en la lógica, entendí que estaba enfrentando una herencia que jamás acepté y que no sabía cómo devolver. Una tarde salí del despacho a la hora de siempre para volver a casa. El sol ya no estaba tan alto y el tráfico debía ser el habitual, lento pero predecible. La siguiente imagen que tengo es la de mi coche detenido frente al edificio, con el motor aún caliente y el reloj marcando 2 horas más tarde de lo normal. No recuerdo semáforos, ni avenidas, ni el ruido constante de la ciudad. No hubo sensación de trayecto, ni fragmentos sueltos que pudiera unir después. Fue como si ese tiempo hubiera sido borrado con cuidado. Feliciana notó algo distinto apenas crucé la puerta. No hizo preguntas inmediatas, pero su manera de observarme cambió. Más tarde me sugirió descanso, una visita al médico, estudios que descartaran cualquier problema físico. Asentí sin discutir, aunque por dentro no sentía urgencia. Todavía no había miedo, solo una incomodidad persistente, una sensación de estar ligeramente fuera de lugar, como si algo en mí estuviera desfasado respecto al resto. Las señales comenzaron a venir de afuera, y eso fue lo que les dio peso. Un cliente antiguo, con quien tengo confianza desde hace años, comentó con evidente incomodidad que me había visto en el panteón municipal. Me describió de pie, inmóvil, frente a una tumba específica, con la mirada fija y el cuerpo rígido. Escucharlo me produjo una reacción física inmediata, una mezcla de frío y vergüenza. Sabía que no había ido ahí de manera consciente y no tenía ningún motivo personal para estar en ese lugar. Poco después surgió otro comentario, aún más difícil de aceptar. Alguien mencionó haberme visto entrar en una tienda conocida por vender objetos esotéricos, veladoras rituales y libros antiguos. Siempre he sentido rechazo por ese tipo de lugares, no por miedo, sino por incredulidad. Mi formación y mi carácter no dejan espacio para esas prácticas. Aún así, la persona insistió en que salí con una bolsa en la mano, como cualquier cliente. A partir de ese momento, el miedo dejó de apuntar hacia lo inexplicable y comenzó a dirigirse hacia mí mismo. Empecé a dudar de cada acción cotidiana. Conducir se volvió una fuente de tensión constante. Estar solo me resultaba incómodo y el silencio adquirió un peso extraño. Algunas noches despertaba sobresaltado sin recordar haberme acostado.
con la sensación de haber interrumpido algo que no debía. La ciudad seguía igual, y eso era lo más inquietante. Las mismas calles, los mismos negocios, los mismos trayectos repetidos durante años. Nada había cambiado en Monterrey, excepto yo. Caminar por lugares conocidos empezó a darme la impresión de estar viendo un escenario que ya no me pertenecía del todo. Intenté mantener la normalidad frente a los demás, cumplir con horarios, responder correos, asistir a reuniones. Por dentro, sin embargo, cada comentario ajeno se convertía en una grieta nueva. No había forma de contradecir lo que otros afirmaban haber visto sin quedar como alguien que miente o evade. Aceptar que algo ocurría cuando yo no estaba presente fue el paso más difícil. No se trataba de olvidar detalles menores, sino de entender que había acciones completas que no pasaban por mi conciencia. Esa idea, más que cualquier historia extraña, fue la que terminó de instalar el temor. Por primera vez admití que algo se movía a través de mí mientras yo no miraba. Una noche me quedé trabajando más tarde de lo habitual, revisando archivos antiguos que habían quedado sin ordenar desde la muerte de Jairo. El despacho estaba en silencio, con ese eco seco que tienen los lugares cuando ya no queda nadie más. Al abrir un armario que casi no usaba, encontré un libro oculto detrás de carpetas viejas. La cubierta estaba gastada, rígida, con manchas oscuras que parecían humedad antigua. Al acercarlo sentí el olor a papel viejo y algo más difícil de describir, una sensación física de rechazo inmediato, como si el cuerpo entendiera antes que la mente. Los símbolos de la portada no me resultaban familiares. No eran letras ni dibujos reconocibles, pero provocaban una incomodidad persistente, una presión leve en el estómago. Aún así, lo abrí. Las páginas crujieron con un sonido seco, y bastaron unos segundos para que el desconcierto se transformara en algo más profundo. Había anotaciones hechas a mano en los márgenes, marcas, fechas y subrayados. Reconocí mi letra de inmediato. No hubo duda ni espacio para la negación. Era la misma caligrafía que uso en contratos, notas internas y documentos contables. Las frases estaban escritas con orden, como instrucciones prácticas, casi como recordatorios de trabajo. Se describían rituales de forma directa, sin adornos, como si quien los hubiera escrito supiera exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Tengo la certeza absoluta de no haber escrito nada de eso de manera consciente. A partir de ese momento, el miedo dejó de ser abstracto. Empecé a preguntarme en qué punto dejé de estar completo. Mirar mis propias manos se volvió incómodo, como si no fueran del todo mías. Dormir comenzó a darme temor, no por pesadillas, sino por la posibilidad de despertar siendo algo distinto. La idea de cerrar los ojos implicaba ceder el control. Busqué explicaciones donde siempre había confiado. Médicos, estudios, evaluaciones neurológicas que pudieran justificar los lapsos y la confusión. Los resultados no mostraron nada concluyente. Todo parecía normal en los papeles, y esa normalidad me resultó más inquietante que cualquier diagnóstico negativo. Contra mis propias convicciones, intenté buscar ayuda en otro lado. Me acerqué a sacerdotes, a estudiantes de ocultismo, a personas vinculadas a rituales populares que siempre consideré ajenos. No pedí soluciones inmediatas, solo comprensión. Al mostrar el libro y las anotaciones, las reacciones fueron similares. Miradas largas, silencios incómodos, una cautela que no necesitaba explicación. Las respuestas nunca fueron claras, pero todas apuntaban en la misma dirección. Por la forma en que evitaban el tema, entendí que algo ya había sido aceptado en mi nombre. Algo que no requería mi permiso consciente para actuar. No se hablaba de iniciar nada, sino de algo que ya estaba en curso. Antes de guardar el libro, noté un detalle que había pasado por alto. Varias fechas estaban marcadas con insistencia, alineadas con símbolos y notas breves. Al compararlas con mis registros personales, sentí un vacío frío al reconocer que coincidían con los lapsos más largos que había sufrido.
En ese instante comprendí que no solo estaba olvidando el tiempo, sino que alguien más parecía estar llevándoselo. Una mañana cualquiera, Eleanora, la viuda de Jairo, apareció en el despacho sin avisar. Su presencia fue breve y tensa, como si permanecer ahí un minuto más de lo necesario pudiera costarle algo. Su rostro mostraba cansancio y una urgencia difícil de disimular. Sin explicaciones claras, me entregó una carta escrita por Jairo poco antes de morir. No intentó justificar nada. En su forma de actuar se mezclaban el desespero y un alivio evidente por deshacerse de aquello. Luego se marchó dejándome con un peso que no pedí. Al leer la carta entendí lo que hasta entonces solo había intuido. Jairo había hecho un pacto buscando protección y prosperidad. El crecimiento del despacho, la estabilidad que siempre di por sentada, no habían sido casualidad. El precio existía, pero no se pagaba de inmediato. Su muerte no cerró el acuerdo, únicamente desplazó la carga hacia quien permanecía más cerca. Resultó evidente que yo había sido elegido por proximidad y confianza, por compartir el nombre en la firma y la responsabilidad del negocio. No hubo necesidad de un consentimiento nuevo. El pacto ya me incluía, como si mi presencia hubiese sido prevista desde el inicio. Esa revelación no vino acompañada de gritos ni rabia, solo de una certeza fría y definitiva. Intenté todo lo que estuvo a mi alcance. Busqué especialistas, intenté destruir el libro, negar su importancia, convencerme de que nada de eso podía afectarme. Cada intento terminó de la misma forma: lapsos más largos, ausencias más profundas. Empecé a notar cambios sutiles en casa, objetos fuera de lugar, decisiones tomadas sin recuerdo alguno de haberlas hecho. La vida seguía avanzando, pero yo ya no estaba siempre presente para acompañarla. Las pocas personas que podían ofrecer algún tipo de ayuda comenzaron a retirarse una a una. No fue por indiferencia, sino por miedo. Todos coincidían en algo que evitaban decir de forma directa. El olvido no era un síntoma, sino una señal de progreso. Cuanto menos recordaba, mayor libertad tenía aquello que actuaba a través de mí. Esa idea se volvió imposible de ignorar. No se trataba de recuperar la memoria, sino de resistir un proceso que avanzaba sin pedir permiso. Cada vacío era una concesión involuntaria. Cada ausencia, un espacio ganado por algo que no podía nombrar sin sentir que perdía más de mí mismo. Feliciana comenzó a percibir la distancia, aunque yo intentaba mantener la apariencia de normalidad. Pensar en el hijo que venía me producía una mezcla de culpa y tristeza contenida. Temía convertirme en alguien presente solo de nombre, un cuerpo que cumple funciones sin conciencia plena. Aceptar que estaba pagando una deuda que no contraje fue el acto más difícil. No hubo revelación final ni solución inesperada. Solo la comprensión de que algunos acuerdos no se rompen, solo se heredan. Dejar constancia de quién fui se volvió una necesidad silenciosa, una forma de aferrarme a algo antes de que también eso desaparezca. El sentimiento que permanece no es un terror desbordado, sino una resignación pesada y constante. Existe el temor de que llegue un punto en el que ni siquiera el miedo me pertenezca, y que lo último en desaparecer sea esta voz que todavía logra ordenar los recuerdos antes de que otros los reclamen. Aprendí siendo niña que a los muertos se les debe respeto completo, no solo por tradición sino por cuidado. En mi casa siempre se decía que cuando algo importante se rompe en los ritos, el alma se queda inquieta, como si no encontrara la forma correcta de irse. Velar bien un cuerpo, rezar sin prisas, enterrar con dignidad no eran costumbres vacías, eran una forma de cerrar puertas que no debían quedarse abiertas. Esa idea me acompañó toda la vida y se volvió más fuerte con los años, sobre todo después de quedarme sola. Mi nombre es Tomasa. Hoy tengo 71 años y soy viuda desde hace más de una década. Vivo en Monterrey, en un barrio donde casi todos nos conocemos por nombre o por costumbre.
La fe siempre fue un apoyo silencioso para mí, algo que no se presume pero se cuida. Cuando quedé sola, empecé a ayudar más en la capilla del barrio, primero de manera ocasional, hasta que con el tiempo me quedé como su encargada. No hay padre fijo, solo viene uno de una parroquia cercana 2 veces al mes, así que el resto del tiempo la capilla queda bajo mi responsabilidad. Todas las mañanas sigo la misma rutina, porque el orden tranquiliza. Abro el portón de hierro temprano, cuando el aire todavía está fresco y el barrio apenas despierta. Barro el piso de cemento frío con calma. Limpio los bancos de madera uno por uno y acomodo las flores sencillas del altar, casi siempre donadas por vecinas. Las veladoras las prendo con cuidado, sin desperdiciar, porque todo se paga con esfuerzo. Tomo café ralo en un vaso esmaltado, guardo el rosario en el bolsillo del mandil y trato a las imágenes con un respeto que no se cuestiona. La capilla es pequeña y vieja, levantada hace muchos años por los mismos vecinos. Las paredes claras están manchadas por el tiempo y la humedad, y el olor a cera se mezcla con ese aroma antiguo que no se va aunque se limpie todos los días. Hay imágenes donadas por familias del barrio, algunas con placas viejas, otras sin nombre. Al centro del altar está la imagen principal, una figura mariana antigua, con el rostro gastado y la pintura opaca, como si hubiera visto demasiadas cosas en silencio. En esos días falleció Juselio, un hombre sencillo, albañil de toda la vida. No era de misa constante, pero entraba a la capilla de vez en cuando, sobre todo cuando el trabajo escaseaba. La familia decidió velarlo ahí mismo, como se ha hecho otras veces en el barrio. Yo ayudé a preparar el lugar, moví los bancos, acomodé las flores prestadas y mantuve el espacio limpio mientras la gente entraba y salía con respeto contenido. Durante el velorio se sintió un cambio extraño en el ambiente. La viuda, Marinalba, se dio cuenta de que la alianza de matrimonio no estaba en el dedo del cuerpo. El desespero fue inmediato, aunque contenido. Varias personas buscaron sin hacer ruido, levantando miradas incómodas, revisando con discreción. Nadie dijo nada en voz alta, pero la desconfianza se notaba en los gestos y en los silencios. La alianza no apareció y, aún así, el entierro se llevó a cabo. Después de que todos se fueron, limpié el piso como siempre, borrando huellas, pétalos caídos y restos de cera. El silencio se volvió más pesado conforme caía la noche. Cerré la capilla sola, apagando las luces una por una, con una sensación rara en el pecho, como si algo se hubiera quedado mal acomodado. Pensé que era el cansancio o la tristeza natural de un día así, y me fui a casa sin darle más vueltas. Esa noche me costó trabajo dormir. Había una sensación difícil de explicar, un peso que no se parecía al duelo común. Aún así, me convencí de que todo tenía una explicación sencilla, que el día había sido largo y que la mente a veces se llena de ideas innecesarias. En ese momento no sabía que esa incomodidad era apenas el principio de algo que no se iba a ir tan fácil. Esa mañana, mientras limpiaba el altar con la misma rutina de siempre, noté algo fuera de lugar en la imagen principal. Al principio pensé que era una sombra mal formada por la luz que entraba de lado, pero al acercarme, vi que del rostro bajaba un hilo oscuro, lento, espeso. No caía como agua, más bien se deslizaba, dejando una marca aceitosa que brillaba apenas. El color me recordó al de la sangre vieja, esa que ya perdió el rojo vivo y se vuelve pesada. Sentí un golpe seco en el estómago, aunque traté de mantener la calma. Me acerqué con cuidado. Tomé un trapo limpio y limpié la superficie sin hacer ruido. El material manchó la tela de inmediato, como si tuviera cuerpo propio. Revisé alrededor buscando una explicación sencilla. Humedad, filtración del techo, restos de cera derretida. Nada cuadraba. La imagen quedó seca, sin marcas, como si nunca hubiera pasado nada. Pasaron algunas horas y volví a revisar antes de cerrar la capilla. El rostro seguía limpio, la pintura intacta, el aire tranquilo.
Me fui pensando que tal vez había exagerado, que los nervios del velorio aún no se me quitaban del todo. Sin embargo, al regresar al día siguiente y comenzar la limpieza, el mismo rastro oscuro estaba ahí otra vez, brotando del mismo lugar, con la misma lentitud inquietante. Seguí limpiando en silencio durante varios días, siempre con la esperanza de encontrar una causa lógica. Cambié los paños, limpié más a fondo el altar, revisé grietas y esquinas. El líquido nunca aparecía en grandes cantidades, pero siempre regresaba, discreto, insistente, suficiente para dejarme intranquila. No dije nada a los vecinos, porque no quería provocar murmullos ni que pensaran que veía cosas donde no las había. Antes de una de las misas programadas, sentí que no podía cargar sola con esa inquietud. Llamé a algunas señoras del barrio, mujeres mayores, devotas, acostumbradas a cuidar imágenes y altares. Les mostré el paño manchado y el rastro aún fresco en el rostro de la figura. Todas observaron con atención, tocaron la tela con cuidado y se quedaron pensativas, como midiendo el peso de lo que estaban viendo. Entre gestos y miradas, surgió la duda de si aquello debía considerarse una señal o simplemente algo que necesitaba revisión del sacerdote. La idea de avisarle empezó a tomar forma, no como escándalo, sino como precaución. Nadie hablaba en voz alta, pero la incomodidad se sentía clara, como si el aire se hubiera vuelto más denso dentro de la capilla. Al volver juntas frente al altar para decidir qué hacer, el rastro había desaparecido por completo. El rostro de la imagen estaba seco, limpio, sin la menor señal de aceite o mancha. El paño, en cambio, seguía oscuro en mis manos, como prueba muda de algo que ya no estaba. La confusión fue inmediata y profunda, porque ninguna entendía cómo podía haberse ido así, sin dejar rastro. Me quedé sola después de que las demás se marcharon, mirando la imagen en silencio. Por primera vez sentí algo difícil de aceptar, una sensación extraña de que aquello no quería ser visto ni comentado. La fe me pedía calma, pero el cuerpo reaccionaba con un miedo contenido. Cerré la capilla con cuidado, llevando conmigo la impresión de estar guardando algo que no me correspondía entender ni explicar. Algo empezó a cambiar en la capilla después de aquello, aunque al principio traté de convencerme de que era mi imaginación cansada. Mientras barría o acomodaba los bancos, escuchaba ruidos que no encajaban con el lugar. Pasos suaves que no correspondían al eco normal del piso, crujidos distintos a los de la madera vieja. En más de una ocasión percibí una tos breve, contenida, tan humana que me obligaba a levantar la cabeza de inmediato. Cada vez que revisaba, no había nadie. El portón seguía cerrado, las ventanas altas intactas. El silencio regresaba como si nada hubiera pasado. Aún así, la sensación no se iba del todo. Era como si el sonido se quedara flotando en el aire, dejando una inquietud difícil de sacudir. El cuerpo reaccionaba antes que la razón, con una tensión constante en los hombros. Comencé a notar sombras por el rabillo del ojo, sobre todo cerca del altar. No eran formas claras, solo movimientos rápidos que desaparecían cuando intentaba mirarlos de frente. La idea de estar sola dentro de la capilla empezó a perder sentido. El aire se sentía más espeso, como si costara un poco más respirar, y el silencio ya no era tranquilo, sino pesado, vigilante. Mis manos temblaban al limpiar, algo que nunca me había pasado. Rezar se volvió difícil, las palabras del rosario se me enredaban en la boca, y la mente se iba a otros pensamientos que prefería no tener. Aceleraba la limpieza sin darme cuenta, con el único deseo de cerrar y salir pronto. A pesar de todo, seguía regresando por costumbre y por fe, convencida de que abandonar el lugar sería una falta mayor. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a bajar y la capilla se llenaba de sombras largas, terminé de limpiar el altar y me preparé para irme. Al levantar la vista, noté una presencia distinta, algo que no pertenecía al juego normal de luces. Había una figura de pie, cerca del lugar donde había estado el ataúd días atrás. El corazón se me subió a la garganta antes de poder pensar con claridad.
Reconocí la forma casi de inmediato, aunque me costó aceptarlo. Era el mismo hombre que había sido velado ahí, Juselio, con esa quietud que no se confunde con la de los vivos. No mostraba enojo ni hacía ningún gesto brusco. Su presencia era silenciosa, densa, y el brazo levantado señalaba directamente hacia la imagen principal del altar. El miedo me paralizó por un instante, un terror seco que me recorrió el cuerpo entero. Me persigné de manera automática, más por reflejo que por pensamiento consciente. Sentí que las piernas apenas me sostenían, pero aún así di la vuelta y salí de la capilla sin mirar atrás, dejando todo como estaba. Esa fue la última vez que crucé ese portón. No tomé la decisión con calma ni con razonamientos largos. Fue algo más primitivo, un aviso claro del cuerpo. Entendí que había límites que no debía volver a cruzar y que quedarse ahí ya no era un acto de fe, sino un riesgo que no estaba dispuesta a asumir. Pasaron varias semanas antes de que me llegara la noticia, no de forma directa, sino en murmullos que se repetían en el barrio. Alguien había entrado a limpiar la capilla, gente que se turnó para no dejarla abandonada, y durante ese trabajo encontraron algo que no esperaban. El comentario se decía en voz baja, como si nombrarlo en voz alta pudiera traer consecuencias. La alianza de matrimonio de Juselio apareció colocada a los pies de la imagen principal. No estaba tirada ni escondida entre la cera o el polvo. La describieron como acomodada con cuidado, justo frente al altar, visible para cualquiera que se acercara. Esa precisión fue lo que más inquietó a quienes la vieron, porque nadie pudo explicar cómo llegó hasta ahí. No hubo discusiones ni señalamientos. Nadie volvió a hablar de robo ni de culpas. El objeto simplemente fue entregado a Marinalba, que la recibió con una expresión cerrada, sin agradecimientos ni reclamos. Después de eso evitó el tema, como si tocarlo pudiera abrir algo que prefería mantener sellado. En el barrio, el asunto se apagó rápido, pero no se olvidó. La gente seguía entrando a la capilla con un respeto distinto, más cuidadoso, menos confiado. Se rezaba en silencio, se evitaban comentarios innecesarios, y la imagen del altar parecía observarlo todo con la misma quietud de siempre. A solas, pensé muchas veces en lo ocurrido sin llegar a una respuesta clara. Me pregunté si aquel aceite oscuro había sido una forma de reclamar justicia, o si cargábamos una culpa colectiva por no haber cuidado bien lo que pertenecía a un hombre sencillo. También consideré la posibilidad de que todo fuera producto de una muerte que no terminó de acomodarse como debía. La fe, que siempre me había dado calma, se volvió más silenciosa. No dejó de existir, pero cambió de forma. Empecé a rezar más hacia adentro, sin pedir explicaciones, solo buscando tranquilidad para aceptar que hay cosas que no están hechas para entenderse del todo. La capilla quedó atrás en mi vida de una manera definitiva. No volví a cruzar ese portón, y mis oraciones pasaron a hacerse en casa, con una vela sencilla y el rosario entre las manos. Fue una decisión tomada sin dramatismos, como quien aprende a respetar un límite invisible. Ciertas imágenes, entendí, no deben limpiarse demasiado ni mirarse con insistencia. Hay silencios que protegen y dudas que cumplen su función. Lo que ocurrió ahí permanece en mi memoria sin forma clara, sostenido únicamente por la certeza de que algunas cosas prefieren quedarse en la sombra, donde nadie las nombre. Hola, mi nombre es Scarlett. Llegué a Monterrey creyendo que todo se trataba de adaptarse al ritmo, de aguantar el calor seco, el concreto que refleja el sol y el ruido constante que nunca se apaga. Pasar del interior a una ciudad así exige aprender rápido a no distraerse, a caminar entre pasillos llenos de estudiantes sin perder el paso, a estudiar con el murmullo permanente de camiones y avenidas colándose por las ventanas. Vivía sola, en un departamento pequeño cerca de la universidad, cuidando cada gasto y repitiéndome que el sacrificio valía la pena porque estaba construyendo algo propio. Estudiar Derecho en Monterrey no es solo memorizar leyes, es competir todo el tiempo. Desde el primer semestre entendí que las calificaciones no bastaban.
que el futuro se decidía en círculos a los que no todos podían entrar. Veía compañeros asistir a cenas académicas, eventos privados, reuniones discretas con profesores importantes. Yo observaba desde lejos, con una mezcla de admiración y ansiedad, pensando que algún día estaría ahí. Antes de saber lo que podía esconderse detrás de esos clubes cerrados, ese era mi sueño, uno que 2 años después todavía me pesa haber tenido. El llamado club social no era un secreto abierto, sino un rumor constante. Se hablaba de él en voz baja, como algo que existía pero no se explicaba del todo. Decían que era selecto, que conectaba a estudiantes con profesores influyentes, que abría puertas que normalmente permanecían cerradas. Nunca escuché detalles concretos, solo insinuaciones y miradas cómplices. Para alguien como yo, sin apellido reconocido ni familia en el medio jurídico de la ciudad, aquello sonaba como una oportunidad que no se podía desaprovechar. La invitación llegó de Natalie, una estudiante que destacaba sin esforzarse por llamar la atención. Siempre vestía con elegancia discreta, hablaba poco y parecía medir cada gesto. No improvisaba, no se salía del tono, no mostraba nervios. Su forma de comportarse transmitía una serenidad calculada que imponía respeto. Cuando se acercó a mí, sentí que no era una conversación casual, sino algo que había sido decidido de antemano. No me presentó el club como una propuesta abierta, sino como una ocasión irrepetible. Quedó claro, sin necesidad de decirlo de forma directa, que no existían segundas oportunidades. O aceptaba en ese momento, o la puerta se cerraría para siempre. Esa idea me incomodó, pero también despertó algo más fuerte. El miedo a quedarme fuera, a seguir observando desde la periferia mientras otros avanzaban. Reconozco ahora que ese impulso pesó más que cualquier duda razonable. Las reuniones se realizaban en una casa antigua, a pocas calles de la universidad, en un barrio residencial tradicional de Monterrey. Sabía que pertenecía a un profesor muy respetado, alguien con años de trayectoria académica, y eso disipó cualquier sospecha inicial. Por fuera, la casa no tenía nada especial: fachada cuidada, jardín discreto, puertas sólidas. Al cruzar el umbral, el ambiente cambiaba. Los muebles parecían de otra época. Los cuadros estaban oscurecidos por el tiempo, y el aire olía a madera encerada mezclada con un incienso ligero. Incluso de día, la iluminación se mantenía baja, como si la casa rechazara la luz directa. En esa primera reunión, noté algo que no supe explicar en el momento. Varias personas vestían ropa que no correspondía a la época, pero no parecía un disfraz. Era como si ese estilo fuera natural para ellas. El lenguaje que usaban era excesivamente formal, con palabras y giros que ya no se escuchan entre estudiantes jóvenes. Más inquietante aún, fue darme cuenta de que no recordaba haberlas visto llegar ni irse. Estaban ahí al principio y seguían ahí al final, inmóviles en su presencia. Salí de esa casa tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Me repetí que era normal sentirse fuera de lugar en un ambiente exclusivo, que el nerviosismo podía distorsionar la percepción. Pensé que ese leve malestar era el precio a pagar por entrar a un círculo que podía definir mi futuro. En ese momento, acepté esa incomodidad como algo necesario, sin imaginar que era apenas el inicio de algo que todavía hoy preferiría no haber conocido. Volví al club con la idea de que la primera impresión había sido exagerada. Las reuniones se volvieron parte de mi rutina semanal, combinando charlas académicas, encuentros sociales y pequeñas fiestas sobrias que no cruzaban ninguna línea evidente. Todo parecía correcto en la superficie. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, empecé a notar patrones que no encajaban. Algunas personas estaban presentes en cada reunión, sin excepción, siempre con la misma ropa, la misma postura, la misma expresión. No mostraban cansancio ni cambios de humor, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ellos. La repetición empezó a incomodarme más de lo que estaba dispuesta a admitir. El corte de cabello de ciertos miembros no variaba. Su forma de moverse era idéntica en cada encuentro,
Incluso los gestos se repetían con precisión inquietante. Mientras otros llegaban tarde o se iban antes, ellos permanecían ahí, inmóviles en su constancia. Me sorprendía tratando de recordar la última vez que alguien nuevo se había integrado a ese grupo específico, sin lograrlo. Poco a poco, comencé a fijarme en detalles más pequeños. Había quienes evitaban pasar frente a los espejos del salón, desviando la mirada con naturalidad forzada. Otros no tocaban la comida ni las bebidas, aunque las mesas permanecían servidas durante horas. Algunos se mantenían en completo silencio, sentados en el mismo lugar toda la noche, observando sin participar. La sensación de que el club funcionaba bajo reglas internas, no dichas pero estrictas, se volvió persistente. El descanso empezó a deteriorarse sin que pudiera señalar una causa clara. Dormía mal y despertaba con el pecho apretado, como si hubiera corrido sin moverme de la cama. En uno de esos sueños, una mujer del club aparecía sosteniendo una faca manchada de sangre dentro de una casa antigua que no reconocía. En otro, uno de los hombres gritaba con furia descontrolada mientras empuñaba un arma, rodeado de paredes sucias y muebles rotos. Al abrir los ojos, la sensación de haber estado ahí no se iba. Nada en esos sueños tenía un aire fantasioso. Eran escenas secas, sin exageraciones, como recuerdos ajenos que se me habían impuesto. Despertaba agotada, con dolor de cabeza y la mente pesada. En clase me costaba concentrarme, perdía el hilo de las explicaciones y olvidaba cosas básicas. El miedo a dormir se instaló poco a poco, junto con la ansiedad de cerrar los ojos y volver a ver lo mismo. Fuera del club, la incomodidad no desaparecía. En la universidad, tenía la impresión constante de que alguien me observaba entre la multitud. No veía rostros conocidos, pero sentía esa atención clavada en la espalda. En mi departamento, por las noches, percibía una sombra oscura al fondo del pasillo, siempre fuera del ángulo directo de la mirada. Al encender la luz, no había nada, aunque la sensación de vigilancia permanecía intacta. Claudio Nor notó el cambio antes de que yo estuviera lista para aceptarlo. Me veía más tensa, distante, con respuestas cortas y silencios largos. Evité explicarle lo que pasaba, incapaz de ordenar mis propias ideas sin que sonaran absurdas. Empecé a cuestionar mis percepciones, preguntándome si el estrés y la presión académica estaban distorsionando todo. El miedo a parecer exagerada pesaba tanto como el miedo mismo. La última transformación de esos sueños marcó un punto distinto. Dejaron de ser escenas aisladas y se volvieron rituales completos. Veía velas dispuestas en círculos, un altar improvisado y símbolos que no reconocía. Personas encapuchadas participaban de una ceremonia silenciosa, similar a una misa invertida, cargada de una solemnidad opresiva. Todas vestían capas negras con un símbolo dorado en la espalda, el mismo que empecé a notar, de forma discreta, grabado en objetos dentro de la casa del club. En ese momento, entendí que aquello ya no podía explicarse como simples coincidencias. La invitación llegó después de varias reuniones que, en apariencia, no tenían nada fuera de lo común. Natalie me hizo saber que habría un encuentro distinto, reservado solo para quienes el club consideraba prometedores. La forma en que lo comunicó no dejaba espacio para preguntas. Se trataba, según entendí, de formalizar mi lugar dentro del grupo, de asegurar un futuro con reconocimiento y estabilidad profesional. Escuchar eso tocó una parte vulnerable de mí, la misma que siempre tuvo miedo de quedarse atrás. Ella me explicó que se trataba de una reunión solemne, en la que debía firmar mi nombre en el libro, sellando mi participación en el grupo. Y como era un evento especial, debía usar algo apropiado. El momento en que me entregó la capa sigue grabado con una claridad incómoda. Era larga, completamente negra, pesada para su apariencia, y llevaba en la espalda un símbolo dorado que reconocí de inmediato. No tuve que pensarlo demasiado para saber que era el mismo que había visto en mis sueños. No guardaba relación alguna con el derecho, ni con la universidad ni con símbolos académicos conocidos. Su forma era antigua, irregular,
casi orgánica, como si no hubiera sido diseñada para ser comprendida. Sostener esa tela me provocó una inquietud difícil de explicar. Algo en mí reaccionó antes que la razón, con una sensación de alerta que no pude ignorar. Natalie explicó, sin ser directa, que el libro donde se escribían los nombres no era un simple registro. Dejó claro que no se trataba solo de asistir o pertenecer, sino de participar de manera completa. Mencionó que al firmar, algo más que el nombre quedaba vinculado al club, y aunque habló de la alma como si fuera una metáfora, el tono eliminaba cualquier duda sobre la seriedad de sus palabras. La noche del encuentro especial transformó por completo la casa. Al llegar, noté que estaba más oscura de lo habitual, con una quietud que aislaba el lugar del resto del barrio. El silencio parecía absorber los sonidos de la calle. Los miembros vestían las capas negras, y aquellos que ya antes me habían parecido fuera de lugar, los de ropa antigua, lucían aún más desplazados, como si ese espacio fuera el único al que realmente pertenecían. El libro apareció sobre una mesa central, iluminado apenas por velas. Era antiguo, de cuero grueso, con bordes gastados y páginas amarillentas. Los nombres escritos en su interior no seguían un orden claro. Algunos estaban bien definidos, otros apenas se distinguían, y varios aparecían tachados o manchados, como si el tiempo hubiera intentado borrarlos sin lograrlo del todo. Pasar las páginas me produjo una sensación de invasión, como si estuviera leyendo algo que no me correspondía. La solicitud final rompió cualquier intento de negación. No se trataba de firmar con tinta ni de un gesto simbólico. Me hicieron entender que el nombre debía escribirse con sangre propia. En ese instante, la idea de un ritual académico o una tradición exagerada se desmoronó. Comprendí que nada de aquello era una representación. El miedo dejó de ser una sospecha y se volvió una certeza física, palpable. Negarme fue casi un reflejo. Sentí cómo el ambiente cambiaba, cómo la atención de todos se concentraba en mí. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y el silencio adquirió una densidad insoportable. No hubo gritos ni forcejeos, solo una presión invisible que me empujaba a permanecer ahí, a ceder. Salir de la casa fue un acto desesperado. Crucé la puerta sin mirar atrás, con el corazón golpeando el pecho y las piernas temblando. No recuerdo haber pensado con claridad, solo huir. Alejarme de ese lugar antes de que algo irreversible ocurriera. Esa noche entendí que había cruzado un límite del que ya no era posible regresar como si nada hubiera pasado. La huida marcó un quiebre difícil de explicar. Volví a acercarme al club semanas después, impulsada más por la necesidad de entender que por curiosidad, y lo que encontré fue un vacío extraño. Las personas que vestían ropa de otras épocas ya no estaban. Nadie parecía recordarlas. Era como si hubieran sido borradas del lugar, no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Intenté mencionar detalles de aquellas reuniones, haciendo preguntas cuidadosas, pero las respuestas fueron evasivas. Algunos desviaban la mirada, otros respondían con frases vagas, como si no supieran de qué estaba hablando. Percibí miradas sin expresión, silencios incómodos y un consenso tácito de no profundizar. Esa ausencia de reacción resultó más inquietante que cualquier confirmación. Cruzarme con Natalie en la universidad fue una experiencia desconcertante. Caminaba por los pasillos con la misma elegancia controlada, pero al pasar frente a mí no mostró señal alguna de reconocimiento. Su indiferencia fue absoluta, como si nunca hubiéramos compartido una sola conversación. El club seguía activo, con reuniones y eventos visibles, aunque desde fuera parecía un grupo universitario más, sin nada que despertara sospechas. Retomar la rutina exigió un esfuerzo constante. Asistía a clases, cumplía con trabajos y exámenes, y fingía normalidad. Los sueños cesaron de manera abrupta, lo cual al principio interpreté como alivio, pero la ansiedad no desapareció. Permanecía alerta todo el tiempo, evitando lugares oscuros, corredores silenciosos y espejos por la noche,
como si cualquiera de ellos pudiera devolverme algo que prefería no volver a ver. La sensación de vigilancia no se fue del todo. Caminando por Monterrey, entre el ruido de la ciudad y el movimiento constante, a veces tenía la impresión de que alguien marcaba mis pasos. No veía rostros ni sombras definidas, solo una presencia difícil de ignorar. Aprendí a vivir con esa tensión, como quien se acostumbra a un dolor sordo que nunca se va. Un mensaje en el celular selló definitivamente mi silencio. Provenía de un número desconocido y no dejaba lugar a interpretaciones. Hacía saber que hablar sobre lo ocurrido o intentar advertir a otros tendría consecuencias. No había firma ni explicación adicional, solo una advertencia directa que reforzó el miedo que ya cargaba. Años han pasado desde entonces y sigo en Monterrey, con una vida que en apariencia es normal. El recuerdo de aquel club no ocupa todos mis días, pero tampoco desaparece. A veces vuelve en forma de presentimiento, de incomodidad sin causa clara, de la certeza de que ciertas cosas continúan operando fuera de la vista. Este relato existe como una forma de dejar constancia, aunque sin nombres ni detalles que puedan señalar a nadie. No regresé al club ni pienso hacerlo, pero estoy convencida de que sigue ahí, funcionando con la misma discreción de siempre, esperando que otros escriban su nombre en un libro que yo prefiero no volver a ver. El cansancio se me había acumulado en el cuerpo mucho antes de encontrar esa casa. Monterrey se había vuelto imposible para nosotros. Rentas altas, espacios pequeños, dueños que pedían depósitos que no teníamos. Entre mi sueldo de papelería y lo que Ronaldo ganaba en la obra, apenas alcanzaba para lo básico. Me llamo Valentina, en honor a San Valentín, como mi madre me cuenta hasta el día de hoy. Vivíamos contando billetes, estirando la despensa, posponiendo cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Yo salía temprano, regresaba de noche, y aún así, sentía que no avanzábamos. La oferta apareció como algo que no se cuestiona cuando se está cansada. Una casa con 2 recámaras, patio amplio y renta muy por debajo de lo normal para la ciudad. El barrio quedaba lejos del centro, pero seguía siendo Monterrey, con rutas de camión cercanas y calles tranquilas. Lo primero que sentí fue alivio, una sensación casi física, como si por fin pudiéramos respirar sin pensar cada mes en el mismo problema. La primera visita fue durante el día. La casa era sencilla, paredes claras, pisos gastados pero firmes, nada que pareciera fuera de lugar. El patio trasero era más grande de lo que esperaba, cercado por muros altos. Me llamó la atención el silencio ahí atrás, un silencio espeso, distinto al de la calle. La tierra estaba ligeramente húmeda en algunas zonas, aunque no había llovido en días. También se sentía un fresco raro, constante, que atribuía a la sombra que daban los muros y a que el sol casi no entraba. La decisión fue rápida. Ronaldo solo vio el precio y la ubicación conveniente para sus trabajos. No hubo demasiadas preguntas. Yo quise pensar que la casa estaba barata porque nadie la había ocupado en un tiempo o porque al dueño le urgía rentarla. No encontré razones para desconfiar. Nada parecía roto, nada olía mal, nada gritaba peligro. La mudanza nos dejó agotados. Cargar cajas, acomodar muebles viejos, limpiar rincones olvidados. Recuerdo el polvo pegado a la piel y el cansancio en las piernas. Aún así, esa noche dormimos profundamente. Castiel estaba emocionado, corriendo de un cuarto a otro, entrando y saliendo del patio como si hubiera descubierto un mundo nuevo solo para él. Los días siguientes fueron normales, incluso aburridos. Yo retomé mis horarios, preparaba desayunos rápidos, dejaba a mi hijo en la guardería y regresaba a la papelería. Ronaldo salía antes de que amaneciera y volvía tarde, como siempre. La casa se sentía tranquila, demasiado tranquila a veces, pero lo atribuía al cansancio y al cambio de rutina. Un detalle pequeño fue lo primero que rompió esa normalidad. Encontré uno de los juguetes de Castiel dentro de la casa, manchado de tierra, aunque estaba segura de que ese día no había salido al patio.
Lo limpié sin darle demasiada importancia, pensando que yo misma podía estar confundida o que él había entrado rápido sin que yo lo notara. La primera vez que escuché el llanto fue de noche. Era un sonido bajo, infantil, apagado, como si viniera de lejos. Pensé en niños de las casas vecinas, en recuerdos mezclándose con el sueño, en cualquier explicación posible. El llanto se repitió otras noches, siempre desde el patio, y siempre desaparecía cuando reunía valor para revisar. No sentí miedo entonces, solo una incomodidad difícil de nombrar, como si algo no terminara de encajar aunque, a simple vista, todo estuviera en orden. El cansancio comenzó a pesarme de una forma distinta. No era solo físico, era una sensación constante de estar atrasada en todo. Llegaba del trabajo, recogía a Castiel, preparaba algo rápido de comer, limpiaba lo indispensable y esperaba a Ronaldo, que casi siempre regresaba cuando yo ya estaba a punto de dormirme. La casa se sentía grande para una sola persona despierta tantas horas, y el silencio empezaba a volverse incómodo. Una tarde, dejé una taza en el fregadero después de lavar los trastes. Más tarde, al sentarme un momento frente al televisor, la vi arriba de la pantalla, ladeada, con tierra seca en el fondo. Pensé que me había equivocado, que tal vez la había puesto ahí sin darme cuenta. Aún así, me quedé varios segundos mirándola, tratando de reconstruir un recuerdo que no aparecía. Otro día encontré una cuchara en el baño, cerca de la coladera, como si alguien la hubiera dejado caer ahí. No tenía sentido, pero tampoco parecía algo grave. Lo mismo pasó con un zapato de Castiel que apareció en el patio, medio enterrado en la tierra húmeda. Lo saqué, lo limpié y lo dejé secar al sol, diciéndome que los niños hacen cosas raras sin explicación. Intenté ser lógica con todo. Me repetía que estaba cansada, que la rutina me estaba jugando malas pasadas, que seguramente mi hijo movía cosas mientras yo no estaba. Cuando mencioné algunos de esos detalles a Ronaldo, él no les dio importancia. Para él, la explicación era sencilla. Niños, desorden y una madre agotada. No insistí, aunque algo dentro de mí no quedaba conforme. El llanto comenzó a escucharse con más frecuencia. No era fuerte ni desesperado, era corto, apagado, como el de un niño muy pequeño que se cansa rápido de llorar. Siempre venía del fondo del patio. Me levantaba, abría la puerta, miraba alrededor y no encontraba nada. El sonido desaparecía antes de que pudiera ubicarlo bien. Cada vez que eso pasaba, regresaba a la cama con el corazón acelerado pero sin miedo claro. No sentía que algo me estuviera amenazando. Era más bien una inquietud persistente, una sensación de que la casa tenía movimientos propios cuando yo no la miraba. Una mañana común, mientras me preparaba para salir, Castiel comentó con naturalidad que había una niña en el patio. Dijo que lloraba porque estaba sola. La forma en que lo mencionó, sin dramatismo ni juego, me heló el cuerpo. Después expresó su deseo de invitarla a entrar, como si se tratara de algo lógico, incluso amable. Sentí un vacío frío en el estómago. No supe qué hacer ni qué pensar. Mi reacción fue negarlo de inmediato, con más fuerza de la necesaria, y en cuanto lo hice me invadió la culpa. Pasé el resto del día en alerta, observando a mi hijo, el patio, las esquinas de la casa, convencida de que necesitaba entender qué estaba pasando. Al caer la noche, tomé una decisión silenciosa. No podía seguir encerrada con dudas que crecían solas. Si la casa guardaba algo que yo no conocía, iba a buscar respuestas fuera de esas paredes. La necesidad de entender me llevó a hablar con los vecinos. No fue algo directo ni planeado. Aproveché saludos en la banqueta, conversaciones cortas mientras barrían el frente de sus casas o sacaban la basura. La mayoría llevaba años viviendo ahí, gente acostumbrada a ver familias llegar y marcharse sin hacer preguntas. Al principio, nadie decía mucho, como si midieran cada palabra. Poco a poco, las respuestas empezaron a coincidir. Alguien mencionó una fiesta infantil de hacía varios años. Otra persona bajó la voz al referirse al patio de mi casa. Finalmente,
supe lo que había pasado. Durante una celebración, una niña llamada Luna, hija del vecino de al lado, se había atragantado con una pieza pequeña de un juguete. Tenía alrededor de 3 años. Los adultos estaban distraídos, la música sonaba, y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. El relato siempre era breve, casi mecánico. Nadie se detenía en detalles, nadie parecía querer revivirlo. La muerte fue asumida como un accidente, una desgracia más. Me dijeron que, después de eso, la familia evitó usar el patio, como si ese espacio hubiera quedado marcado de una forma que no se podía borrar. Con el tiempo, la casa empezó a cambiar de inquilinos. Las rentas eran bajas, los contratos cortos. Algunas personas se iban sin avisar, otras simplemente no renovaban. Nadie decía abiertamente el motivo, pero las miradas esquivas y los silencios prolongados decían más que las palabras. Mientras escuchaba todo eso, mi mente iba uniendo piezas sin que pudiera evitarlo. La edad de la niña, el llanto suave que escuchaba por las noches, la tierra removida del patio, los objetos fuera de lugar, todo encajaba de una forma incómoda. No parecía algo violento, sino torpe, como si alguien pequeño intentara usar una casa que ya no le pertenecía. El miedo dejó de ser una incomodidad difícil de explicar y tomó una forma definida. Ya no era una sensación pasajera, sino una preocupación constante, centrada en mi hijo y en la casa. Empecé a vigilar a Castiel sin descanso, a seguir cada uno de sus movimientos, como si apartar la mirada pudiera tener consecuencias. Cualquier excusa servía para impedir que saliera solo al patio, incluso a plena luz del día. La idea de perderlo de vista, aunque fuera por segundos, me resultaba insoportable. Descansar se volvió casi imposible. El sueño era ligero y fragmentado. Cualquier sonido me hacía abrir los ojos de golpe, y los momentos de silencio absoluto me ponían aún más tensa. El llanto continuaba apareciendo casi todas las noches, siempre corto, siempre apagado, siempre proveniente del fondo del terreno. Yo permanecía quieta, con los músculos rígidos, esperando que ese sonido se extinguiera por sí solo, sin atreverme a comprobar nada. Una madrugada rompió ese patrón de forma inquietante. Desperté con la certeza de que algo faltaba. Esperaba escuchar el llanto, pero la casa estaba sumida en un silencio total. No llegaba ningún ruido de la calle, ningún motor, ninguna voz lejana. Esa quietud resultó más perturbadora que cualquier sonido anterior. Sentí una presión en el pecho y una intuición clara de que algo estaba por suceder, de que esa calma no era natural y no iba a durar. Una sensación extraña me despertó en plena madrugada, como si la casa estuviera demasiado ligera, vacía de golpe. Abrí los ojos con el corazón acelerado y supe, sin mirar, que algo no estaba bien. Al estirar la mano hacia el otro lado de la cama y no sentir a Castiel, el pánico me subió a la garganta de una forma que todavía me cuesta describir. Me levanté sin pensar, recorrí el pasillo con las piernas temblando y vi la puerta trasera entreabierta. El aire nocturno entraba frío. En el patio, bajo la luz débil del poste de la calle, Castiel estaba de pie, concentrado en algo que no pude ver de inmediato. No parecía asustado. Esa calma fue lo que más me aterró. A pocos pasos de Castiel estaba la niña, inmóvil, ocupando el espacio como si siempre hubiera estado ahí. No daba pasos ni balanceaba el cuerpo, simplemente permanecía suspendida, apenas separada de la tierra, lo suficiente para que sus pies no tocaran el suelo. No había marcas debajo de ella, ni huellas, ni señales de peso. La luz del poste la atravesaba de forma extraña, sin proyectar una sombra clara. Su tamaño era el de una criatura muy pequeña, cercana a los 3 años, con ropa sencilla, apagada, sin colores vivos. El rostro no mostraba gesto alguno, ni sonrisa, ni llanto, ni amenaza. Esa neutralidad fue lo que más me perturbó, porque no transmitía intención, solo presencia, como si el patio le perteneciera y nosotros fuéramos los intrusos.
El miedo me atravesó de golpe y me dejó completamente inmóvil por un instante. La voz se me quedó atrapada en el pecho, incapaz de salir. Sentí cómo el cuerpo se adelantaba a cualquier pensamiento consciente. Avancé hacia mi hijo sin apartar los ojos de él. Lo tomé en brazos con una fuerza que no sabía que tenía, y regresé al interior de la casa casi a ciegas. El sonido de mi respiración era lo único que escuchaba, junto al latido desordenado en mis oídos. Cerré la puerta con violencia y apoyé la espalda en ella, temblando, intentando recuperar el aire y asegurarme de que Castiel estaba conmigo. El tiempo pareció estirarse dentro de la casa. Permanecí quieta, abrazándolo, sin atreverme a mirar hacia el patio. La idea de volver la cabeza me producía una presión en el pecho difícil de soportar. Cuando por fin me acerqué a la ventana y miré afuera, el espacio estaba vacío. La tierra seguía intacta, el patio inmóvil, sin rastro de nada fuera de lugar. Esa normalidad repentina resultó inquietante, como si lo que había visto hubiera sido absorbido por el silencio. El resto de la madrugada fue interminable. El llanto volvió, esta vez demasiado cerca, sin una dirección clara, como si se deslizara alrededor de la casa. Me senté junto a la cama de Castiel y no me moví de ahí. Sostuve su mano hasta que empezó a aclarar el día, con los ojos abiertos, escuchando cada crujido, cada cambio en el aire, esperando que nada más cruzara ese umbral. El desgaste comenzó a hacerse visible en todo. Me costaba concentrarme en el trabajo, olvidaba cosas simples y sentía el cuerpo pesado incluso al despertar. La idea de seguir viviendo ahí me provocaba una angustia constante. Hablé una y otra vez de irnos, primero con cautela, después con urgencia. Pasaron semanas en discusiones silenciosas y meses en los que repetí los mismos argumentos hasta quedarme sin fuerzas. Ronaldo intentaba encontrar explicaciones razonables, atribuía todo al cansancio, al miedo acumulado, a la presión de la rutina. Para él, nada escapaba a la lógica. Sin embargo, mi estado era imposible de ocultar, y Castiel también empezó a cambiar. Se volvió más callado, evitaba jugar solo y parecía cargar una tristeza confusa, como si hubiera perdido algo que no lograba expresar. La decisión de mudarnos no fue repentina, sino el resultado de ese desgaste continuo. Cuando finalmente comenzamos a empacar, solo llevamos lo indispensable, como si quisiéramos salir rápido y sin dejar rastros. No hubo nostalgia ni despedidas. La casa se sentía ajena, cerrada, como si nos estuviera observando partir. En la última noche, justo antes de entregar las llaves, el llanto volvió a escucharse, corto y apagado, igual que siempre. Permanecí inmóvil, negándome a responder, sin mirar hacia el patio, con la certeza de que lo único que importaba era salir de ahí y no volver atrás. Después de irnos, el sonido desapareció de mi vida. No volví a escuchar un llanto parecido en ningún otro lugar. Aún así, cada vez que paso por un barrio con casas viejas y patios grandes, pienso en ese terreno y en lo que quedó ahí, esperando a que alguien más acepte una renta demasiado barata